arriba y quitamos el barro alrededor con el espátula. Todo eso. Quitemos todo eso, limpiémoselo y lo guardamos en el recipiente, el balde, con el plástico. Allí lo guardamos todo. Quita las láminas. Ahora, con el cuchillo que tú escogiste, vas a quitarle las esquinas. Púlelo así como lo ves en el video. Este bolillo. Esta espátula es grande, también se puede quitar esto. Se puede alisar bien el molde, pero ya no te cortes cuando vayas a quitar los bolillos. ¿Listos? Vamos a darle la vuelta al molde completo. Dale la vuelta. Véalo. Quita el barro del enquistado, el BM. Quita todo eso. Todo el barro lo vamos a quitar. Aquí la parte del tapón de llenado, acondicionémoslo para que nos quede tapón para llenar por aquí el molde después. Quede un hueco llenado para él. Con el cuchillo vamos a pulir toda la sección del yeso y quitamos el barro que se le ve, este color de barro, y rebanamos todo eso con el cuchillo. También se puede rebanar con espátula o algo como que tome en práctica. Yo aconsejo el cuchillo. Mirémoslo aquí bien de cerca. Todo esto tenemos que raspar con el cuchillo. Como la figura está en crudo, vamos a hacerle con cuidado. No le arranquemos un pedazo. Pues si lo arrancamos, le añadimos BM y podemos recuperar ese pedazo que se le dañó. Podemos tomar la espátula y podemos raspar un poquito en estas partes donde es muy complicado. Esta escalerita que vemos acá se va a vaciar el yeso encima después. Es parte de la primera para vaciar aquí encima la segunda pieza. Raspemos en el sector donde va a quedar la tercera pieza con mucho cuidado. Si de pronto se les ha partido la figura o el bizcocho cuando están haciendo, remiendan, péguenla. Si está en bizcocho porcelana. Entonces aquí en la tercera pieza donde la vamos a hacer. Pero de momento con esta herramienta odontológica es muy buena para modelar. Vamos con mucho cuidado a quitar los pequeños residuos de barro que hayan quedado aquí. Miren el costo que nos quedó. Es como 2 centímetros y medio, 3. Eso es lo que uno mide cuando va a fundir el yeso. Más adelante vamos a ver la fórmula para preparar los materiales. Entonces con la espuma abrasiva vamos a hacerle una limpieza. Que todo nos quede completamente limpio. Y con la lija vamos a lijar la lija por todas estas partes. Por todas partes. Las llaves, las guías, los huecos para aplicar la tarjeta pan y eso que vamos a hacer encima. La parte de la tercera tapa, después la pulimos porque ahorita le vamos a colocar barro aquí encima, en la tercera tapa. Aquí se me dañó un pedacito, vamos a arreglarlo. Acondicionemos este tapón para el hueco de llenado que nos va a quedar a futuro para el molde. Este es el sector donde va a quedar la tercera pieza después. Y le pasamos la espuma y limpiamos. Con la parte abrasiva limpiamos acá.
si se ha dañado la figura en algunos detalles, podemos retallarla. Ahora tomamos el barro de moldear y le vamos a añadir este sector de la tercera pieza. El barro está blandito. El barro lo podemos aplicar en rollos para que nos quede bien. Vamos a tallar bien la tercera pieza en el barro para que después nos quede perfecta al momento que la vayamos a fundir. Entonces colocamos el barro de esta manera, ve haciéndolo tú también allá en la figura que estás haciendo, y pule bien este barro. Es importante siempre el empistado, porque el empistado es el que te dirá el éxito de tu figura al final. Entonces debes hacer un empistado perfecto. Acostúmbrate a hacer bien hechos tus empistados para que tus moldes te queden perfectos. No medio o a media, no. Haz las cosas bien hechas del comienzo y serás un excelente fabricante de moldes que tus clientes te buscarán porque trabajas muy bien. Porque hay muchas personas que saben hacer moldes, pero no van a aprender muchas cosas que tú estás aprendiendo, y una de esas es hacer moldes bien hechos. Mis clientes me buscan por eso, porque hago moldes bien hechos. Me dicen, busco a fulano de tal, pero fulano de tal no me los hace como usted me los hace. Eso es un gran elogio y un gran privilegio que es tener uno que lo busquen porque trabaja bien, porque hace bien las cosas. Entonces, mira acá cómo estamos haciendo bien esta parte de la oreja, de la tercera parte, cómo nos va quedando. Así nos vamos todo acá haciendo el murito, como una escalera, como en la primera parte, cuando estábamos haciendo el otro empistado. Entonces, mira cómo vamos acá. Con el cuchillo le hacemos como una represa aquí, la caída. A la línea de división, recuerda, no la hacemos recta, completamente horizontal, sino la hacemos inclinada, de esta manera. Aquí como vemos, aquí tenemos la otra. Y así nos vamos por toda la línea. Desen de cuenta cómo trabaja uno con un crudo, que se puede hacer molde con un crudo. Como repito, este crudo lo hice bien grueso para poder hacer el molde. Bien, ya tenemos ubicada la tercera pieza, bien cuadrada en todas estas partes. Por acá ya está lista. Uno la cuadra bien con la losa, acuérdese, para que quede parejita. Acá lo mismo. El tapón de llenado se debe cuadrar bien. Bien, listo. Entonces ahora vamos a hacer los huecos con la cuchara. Recordemos también esta parte del tapón de llenado, de ponerle barro en esta parte para que no se nos tranque. Recuerde que si está hundido debe ponerle barro para que quede recto y no se nos vaya a salir no se nos vaya a trancar la figura dentro del molde. Entonces recordemos de ponerle barro a este lado con el cuchillo para que no se nos vaya a trancar. Ustedes la miran rectamente arriba y que no tenga hundido, que se nos tranque. Entonces con rollitos de barro lo podemos arreglar para que no se tranque ahí. Usen la espátula, la metálica, y así podemos rellenar esta parte. Esta es importante, esta etapa, porque acá siempre se tranca la mayoría de figuras. Uno no se da cuenta que está hundida porque el que manejó el crudo se le hundió o la colocaron así a secar y se dobló. Entonces, miren, debe quedar recta de esta manera. Miren. Entonces hay que colocar barro en la base. Revisen siempre esa parte. Recuerden que este es un crudo para mostrar que se puede hacer moldes con figuras en crudo, previamente rellenadas con parafina, para que aguante el soporte del yeso. Esta la hice gruesa, no necesito parafina. Esta cuchara la doblé en una parte para que me quedara más puntuda y pudiera hacer mejor los huecos.
Vamos a girar la cuchara forma circular y cuadramos bien las llaves o guías o huecos de cazada de la otra pieza para que la segunda, nos case aquí. Vamos a hacer el otro hueco por acá. Hagámosle otro aquí. Después cogemos la espuma con agua, por la parte abrasiva pulimos el hueco, nos queda bien pulito. Este también nos quede bien pulidito, le hacemos con fuerza. Este otro, listo, ya quedó la figura bien con sus huecos, 3 huecos. Este no, aquí no le vamos a hacer, esto se le hace ya en el molde cuando ya esté fundido. Vamos a aplicar el desmoldante. Aquí tengo este es el desmoldante que vamos a aplicarle. Con el pincel vamos a aplicar por todo lo que es yeso. No le echemos la figura porque como está en crudo esa no se pega. Vamos a repartir el desmoldante por todas partes donde está el yeso, que ahí le quede. Aquí podemos ver como una entrada acá del caballo, como una entrada acá, pero aquí no se tranca porque la figura va a salir así. No hay que tocarlo con los dedos porque donde lo toquemos se le quita el desmoldante y ahí se nos puede pegar el yeso. Entonces, listo, ya le eché por todas partes el desmoldante. Todo esto como es barro, recordemos, no hay que echarle desmoldante. Si la figura es un bizcocho, si esta figura es un bizcocho en cerámica en blanco o pintada, sí hay que echarle desmoldante. Si está en bizcocho en blanco le echan desmoldante, o si está pintada, pero que no sean pinturas de esmalte, porque en la pintura de esmalte pues esa no se nos va a pegar el yeso ahí, pero si es un vinilo es mejor echarle el desmoldante, aplicárselo encima a la pintura. Entonces aquí ya tenemos lista nuestra figura para encofrarla. Ya sabemos el proceso de encofrado, entonces vamos a encofrar nuestra figura. Ya están colocadas las losas. Las medidas son las que aparecen en pantalla para la medición del yeso. Es la misma cantidad de la anterior. No, aquí se come un poquito más. Entonces añadémosle unos poquitos gramos más de agua y un poquito más de yeso para el consumo de esta pieza, porque esta pieza es un poco más grande. Entonces vamos a encofrar, vamos a ponerle las ligas. No vamos a ponerle barro, vamos a ponerle las ligas, el otro sistema para encofrar. Vamos a ponerle las ligas, la liga grande que hicimos. Colocámosela aquí abajo. O barro, si ustedes quieren y les complica la liga, pueden usar barro alrededor y le colocan. Entonces vamos a trancarla con moldes aquí a nuestro alrededor, o pedazos de madera cuadrados también puede ser, para que tranque la figura. Entonces vamos a ponerle, entonces tranquemos alrededor con pedazos de yeso que nos den contrapresión para soportar el yeso encima. Colocamos el barro alrededor para trancar la salida de yeso. Coloquemos barros en la base, acá, porque el caucho está haciendo fuerza hacia allá. Entonces el barro aquí abajo lo sostiene para que no suceda esto. Coloquémosle un poco de barro. Esto se puede aplicar a moldes grandes, que a veces el barro de empistar se nos acaba y no nos alcanza. Recuerden de untar de agua el barro para que pegue bien.
Colóquenle en las partes de abajo y así soporta bien la fuerza del yeso. Traten de colocarle barro por todas las losas, es poco. Vamos a echar el yeso. Recuerden batir bien el yeso, que no quede ningún grumo, para echárselo dentro de nuestro encofrado. Encofrado, la palabra encofrado es cofre, que queda como un cofre. Recuerden vibrar el tarro. Soplen los globos y viertan el yeso, no alto, bajito, sin hacer tanto globo cuando boten el yeso. Aquí me hizo falta yeso, hay que preparar otro poquito. ¿Cómo medimos la altura del yeso? La parte más alta es la base. Entonces con la espátula, mire la altura, está muy delgado. Por acá está gordo, está grueso. Mire, pero acá tocamos la base y esta parte. Aquí está un poco gruesa, pero acá está delgada. Entonces tenemos que echar un poquito más de yeso. Recuerden tocar suavemente las partes, sobre todo la cara, ¿no?, del caballo y este lado de la crin, con cuidado con las manos, no borremos. Entonces vibramos y vamos a preparar otro poquito de yeso para el pedazo que nos faltó y se lo echamos. Vamos a preparar esta poquita agua con yeso y echamos el yeso. ¿Listos? Y lo dejamos endurecer. Vamos a desencofrar el molde. Le quitamos los pedazos que tenemos al lado. Quitamos nuestra liga. Quitamos el barro de los lados. Todo se lo quitamos. Recuerden el barro guardarlo con bolsa dentro de un recipiente plástico, igual de los materiales. Quitamos las losas o vidrios. Pulimos con el cuchillo. Recuerden que tenemos que quitar las esquinas. Ven como quitamos las esquinas bien de cerca con el cuchillo. Estos son los filos que hay que quitar porque eso después se produce un filo tremendo y no se puede hasta cortar. Mire, entonces hay que quitarlos. Los filos los quitamos todos. Todo eso. Entonces pulimos de esta manera los orillos. Ahora vamos a... Aquí vemos la tercera pieza, ¿no? Vamos a abrirlo entonces el molde de esta manera. Entonces vamos a... Pulámosle esta esquina. Esta esquina acá la quitamos. Las punticas también de este lado se las quitamos. Que ya se ven dos piezas, ¿no? Ahí está nuestra tercera pieza. Vamos a quitarle el barro. Se puede hacer de esta manera. Sacamos la tercera pieza que está en BM. Aquí ya vemos la tercera pieza que vamos a fundir. Ahora vamos a abrirlo, ¿no? Aquí lo abrimos.
aquí se dañó, ¿no? Porque es crudo. Lo importante es que no se me dañe esta parte de aquí, la tercera tapa que voy a sacar. Esta hasta puedo quitar esto de acá, mire. Porque ya no necesito esta parte, ya tengo hecho el molde. Pero esta sí la necesito, que es la tercera tapa. Vamos a retirar con cuidado el caballo, que está en crudo. Démoslo por acá. Y vamos a pulir este sector de la tercera pieza. Recuerden, horizontal. Como pulimos bien el empistado, entonces no necesita echar mucho cuchillo lija. Podemos usar también solo la espuma abrasiva por este lado, por el lado verde. Mismo vamos al otro lado. Este lo habíamos pulido un poco en el anterior, ¿no? Vamos a darle hacia adentro en los orillos. Ahora vamos a hacerle los huecos con la punta de la cuchara o con la parte de atrás de la cuchara. Vamos a hacerle con este lado estos huecos. Vamos a hacerle otro acá, pero con el lado posterior de la cuchara, con esta parte. Nos quedará un poco más pequeño y mejor. Aseguren que la cuchara tenga esta parte, no sea tan puntuda. Pulimos con espuma. Lo mismo este lado. Vean que esto ya es con mucha práctica, porque ya vamos en este nivel de moldes de 3 piezas. Hagámosle los huecos a esta parte. Lo mismo pulimos ahora con la espuma abrasiva. Redondeen bien los huecos. Y ahora vamos con la parte abrasiva de la espuma a pulir todo este sector. Todo esto. ¿Listos? Vamos a aplicarle el desmoldante. Entonces, con cuidado. Le aplicamos desmoldante a todas estas partes. Que no nos entre acá, porque si entra acá puede que después la figura en barbotina no salga. Entonces habría que limpiarlo con agua. Pero vamos a aplicarle el desmoldante acá. Una película suave, con una sola aplicada tiene, pero debe quedar en todas las partes donde vamos a fundir el yeso. En todo. Lo mismo acá, esta otra parte. Vamos a echar el desmoldante. Todo esto. Ya he echado el desmoldante. Ya está listo, entonces vamos a ensamblar con el pedazo de figura. A veces los bizcochos se parte y pasa esto también, pues aseguren el pedacito que tiene que ver con la pieza. También hay que echarle desmoldante si la figura está en otro material que no sea crudo. Entonces dejémoslo así, vamos a ensamblarlo todo. Con cuidado que no mordisque acá y no saque espacio entre tapa y tapa. Revisemos que quedó bien junto aquí. Quedó bien pegado. Acá ya lo tenemos, vamos a ponerle unos cauchos alrededor. Pongámosle las ligas que aprietan la parte de abajo, aquí donde vamos a poner, o más bien al contrario. Vamos a fundirla de esta manera. Acá. Vamos a poner aquí un pedazo de losa. Se puede fundir de esta manera o como la va a hacer en la otra. Pero aquí me facilita más por lo que es horizontal. ¿Ya? Y es que mejor de esta manera porque la figura, como es de boca ancha, puedo vibrarla mejor. Qué bueno que me tocó esta parte como complicada. Así aprendemos más. Entonces aquí debe quedar horizontal. Recta. Como vemos acá, se ve recto. Debe quedar recta esta parte. Y aquí podemos colocar un pedacito de barro o losa para que nos quede entonces este hueco de arriba. Acá podemos colocarle un pedazo de barro aplanado. Nos va a servir como aguante para el yeso, no nos saca de este lado. Ahí aguanta. Y aquí ya vamos a vaciarle el yeso encima. Voy a echarle este poquito de agua que vemos acá en esa tercera pieza. Ahí se mide a ojo. Batimos el yeso y se lo echamos
adentro de esa tercera pieza que estamos fundiendo. Recuerden sacar los globos de aire y lo vaciamos encima. Antes de echarla toda, vamos a vibrarla bien con el martillo de goma, que queda a nivel. Va en el molde, que vibre bien el yeso. Ahí se pueden ver los globos. Y echemos el resto de yeso. Es mejor que sobre yeso encima. Algo que pasa acá cuando uno funde estas piezas pequeñitas, se hace como una grieta. Aquí se ve una pequeña grieta, entonces por eso dejamos esto un poco untado así, no quedó bien pulido. Mira, por ejemplo, aquí se ve esa grieta. Entonces con el mismo yeso encima, vamos con la espátula transversalmente, mójala con agua la espátula y restriégale ese yeso adentro en la grieta que ves. Eso es lo que yo te decía en un audio, que con la misma espátula humedecida en agua, restriegas en la parte donde ves esa grieta y pule bien para que te quede derecho el molde. Restriégale bien acá. O sea, aquí no tiene ni 3 minutos hace que eche el yeso. Entonces cuando empiece a endurecer, usted puede emparejarlo bien. Si quieres que te quede limpio, porque después que esté bien duro es difícil. Entonces vean, nos queda bien recto acá, como lo ves. Esta dejémosla todavía, no lo podemos quitar. Se nos puede abrir ahí un boquete de yeso. Entonces lo pules con la espátula y lo dejas endurecer. También puedes con la espuma pulirle ahí para que quede más bonito, más limpiecito. Así se ve la tercera pieza bien fundida interna. Después no tienes que pulir acá, solamente después quitar los orillos. Así queda esta figura. Mira, acá le puse un pedazo de molde para que nivelara y me quedara recto, me quedara derecho horizontal para vaciar esto. Hasta aquí ya tenemos nuestro molde. Ya después solamente hay que esperar que endurezca todo cuando esté caliente, por ahí unos 40 minutos, y entonces ya podemos pulir y sacar la figura de adentro y pulirlo todo el molde, sacarlo al sol para llenarlo de barbotina. O si lo estás haciendo para parafina, la misma, pero recuerda que en parafina el molde hay que usarlo mojado, húmedo en agua. ¿Has visto unos videos en YouTube míos? Ahí donde explico cómo usar los moldes para parafina. Para hacer figuras en parafina deben estar húmedos, mojados, pero para cerámica deben estar secos completamente. Y cuando el molde está seco, cuando lo vayas a estrenar o a usarlo para la barbotina, pásale la espuma con agua y una capa de agua por dentro de la figura para que se abran los poros. Cuando sucede eso, entonces le aplicas una capa de talco en polvo con un pincel, una brocha, y así se lo aplicas por dentro de la figura, lo tapas, lo sellas, y así la primer figura no se te pierde, porque a mí me pasaba eso. La primera figura la perdía debido a eso, a que no estaba abierto el poro en el molde. Entonces se pegaba la figura y se dañaba la primera, la segunda y la tercera. Hasta la cuarta figura ya empezaba a salirme bien. Entonces, para no perder tiempo ni material, hay que usar el talco. Quitemos el barro que tenemos acá. Pulimos este pedacito. Pulemos el borde. Seguimos, quitamos el vidrio que tenemos acá, o la losa,
pulimos esta parte. Esta esquina también la quitamos, los orillos. Ya tenemos el molde hecho. Mire cómo se para de bien. El hueco llenado, hay que pulir esta parte completa. Toda esta parte aquí la pulimos. Vamos a abrirla a este lado. Con el martillo de goma le damos golpes en este sentido, hacia allá. Ya abrió. Tenemos este acá. Acá está la primera tapa. Vamos con la última. Vamos a sacar esta tercera tapa. Esto es lo que les digo, que hay que tener cuidado aquí cuando estemos sacando esto, porque si no se mordisquea la figura en esta parte. Entonces tenemos que extraerla con cuidado. Vamos a darle con el martillo a esta parte, a esta esquina de acá. Y aquí vemos por este lado que ya se ha aflojado. Vamos a dar golpes hacia la derecha. O la agarramos, la agarras la figura y le das golpe a este lado para que suelte. Vamos a darle otro porro acá. Hay que tocarle suave porque si le doy muy duro la puedo partir. Vamos a sacar la figura que estaba interna. Esta figura ya no nos sirve, podemos desecharla. Y como lo vemos, la guía, necesito extraer esa tercera pieza. Pues con cuidado vamos a hacerle hacia arriba, está dura. Listo, ya nos salió. A veces hay que colocar algo aquí que amortigue la caída, pero ya tenemos nuestra tercera pieza. Vamos a quitarle los orillos para pulirla. Estos son muy filosos. Hay que quitar solo los orillos externos. Este no, los externos. Entonces con la espuma de agua limpiamos acá. Acá donde golpeamos se ve un poco herido el molde, pero lo bueno es que le limpiamos afuera, ahí no importa. Entonces vamos a limpiar internamente el molde para extraer todos los pedazos de barro de la figura que estaba ahí. A veces en bizcocho para extraerlas toca es partirlas. Lo importante es que ya tenemos el molde. Entonces vamos a pulir todas las esquinas, el hueco de llenado. El hueco llenado está acá, hay que pulirlo. También quitamos los orillos. Cuando uno hace un molde se hace mucho reguero de mugre. Todo este resultado, la mesa donde trabajarás, se va a hacer un reguero y se blanqueará hasta el piso. Pero con escoba y trapero se quita todo eso. Con escoba o trapeador. Entonces, siempre pule todas las partes, saca todo lo que veas de excedente. Cuando vayas a hacer moldes en serie, pone numeritos acá. Si vas a hacer después otro molde, pone este el número 1. Que sepas que este es el 1. La pieza 3 vamos a pulirla. Esta es la 3. Vamos a quitarle los orillos. Cuidado con el cuchillo, se cortan. Limpiemos todo mugre, pepa, residuos que haya. Mira que está la pieza. Entonces pongámosle el número 1. Porque si después hacemos otro molde con el módulo 4, donde les voy a enseñar lo del matrizado. Aquí tenemos el 1. Acá va la 1 del 1. Pulamos la otra. Esta. Lo mismo, quitemos el mugre, el barro con agua. Y el hueco llenado también. Todo. Pulamos todo con espuma. Quitemos las esquinas del molde.
Y listos. Ya estamos listos. Ya hiciste tu primer molde. Esta es la clase donde ya aprendimos a hacer un molde de 3 piezas estilo cuña. Mi método. Acá está la 1. Vamos a ponerle el número. Recordemos que acá tenemos que hacerle un hueco de salida de barro, porque acá se puede trancar el barro. Entonces le hacemos a este, no vamos a hacérselo a este, que hará mejor acá a este lado, porque acá llega el aire y no sale. Entonces conectemos este hueco de aire con este, para que por aquí sube el aire y después en barbotina nos copie esta parte. Y miren que por la gravedad, al entrar el barro, esta parte no puede salir. O podemos hacerla hacia afuera, pero se nos saldrá un poco el barro. Claro que después le pueden tracar aquí con barro, ¿no? Si hacen el roto, pero mejor hacerlo así hacia interno. Que cuando lo llenen por acá salga. Entonces ya tenemos nuestro molde de 3 piezas. Púlanlo por fuera. Límpialo bien bonito. Y este es el final de este módulo donde hacemos moldes de 3 piezas. Hazlo. Ponlo en práctica. Haz tu molde de 3 piezas. No esperes más. Decídete hacerlo.